Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast En lo Práctico. Este es el episodio 14 y es un episodio súper especial porque tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo y pastor Carlos Leonard de Puerto Montt. Está con nosotros. Un aplauso acá en el estudio. Gracias. Pastor Carlos, Sí. Bienvenido a Arica, bienvenido a la ciudad del aceite de la unción, nosotros le decimos así. Sí, Acá en Arica están las mejores playas y el mejor clima, aunque igual está haciendo frío, ¿no? sí. Bienvenido a esta ciudad. ¿Cómo está usted, primeramente? Muchas gracias por esta invitación. Un saludo también muy cariñoso a todos los que van a ver estas imágenes. Así que muy agradado con estar acá nuevamente. Te faltó el tema de la aceituna, que la he visto poco. También, Pero, Pastor Guillermo ahí tiene que darle aceituna. Sí, pero muy contento de estar con mi esposa Aide por estos días acá. Sí. Estamos unos días con ustedes compartiendo con la iglesia y con esta ciudad que tiene algo tan especial, por supuesto. Nosotros también amamos mucho Puerto Montt. A ver, preséntese un poquito. Usted es pastor, es esposo, es padre también. A ver, cuéntenos un poquito de usted para que la gente lo conozca. Bueno, exactamente, estoy casado hace 29 años, voy para los 30 años. Mi edad, yo tengo 30. ¿Ves? Cuando tú estabas naciendo yo me estaba casando. Correcto. Entonces, ahora el 16 de enero próximo del 2023 estamos cumpliendo 30 años Buenísimo. con mi amada esposa Aide Céspedes y somos padres de 4 hijos. Abigail, que hoy día ya tiene 28, que nos ha regalado un nieto muy lindo, Samuel, que ustedes saben de él por los milagros que Dios hizo en la salud de él, ¿verdad? Correcto. Y en un mes más llega Sarita, que es otra integrante al clan. Oh, qué bueno. Y de ahí está Francisco, nuestro yerno, y luego tenemos otro hijo, Aarón, 26, ¿Sí? Javier, 23 y Carlos, 21. Buenísimo. O sea, ya jóvenes, estudiantes, Sí, Abigail casada. exacto. Aarón ya trabajando en su profesión y los otros dos están en el proceso de su estudio final ya. Buenísimo. Y usted es pastor. Somos pastores Sí. en Puerto Montt hace un poco más de 12 años. Comenzamos una iglesia que se llama Encuentro con Dios. Sembramos la iglesia, como te digo, hace 12 años atrás y ahí hemos ido creciendo, desarrollando y también viendo cómo el Señor ha traído familia a través de estos años, personas que han venido al Señor. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, bienvenido nuevamente y hoy día vamos a conversar algo súper importante. Sí. El título de este episodio es Casado con hijos y vamos a hablar un poco de el rol del hombre, del varón en la familia, ser Claro. un hombre de familia en el reino de Dios. Sí. Pero antes de eso yo creo que podríamos comenzar con viendo un análisis o comentando un poquito cómo es el rol del varón en la sociedad de hoy. Actual. Sí. ¿Qué ha pasado? Hemos visto que hay muchas familias disfuncionales. Exacto. El rol del varón se ha perdido por diferentes Sí. circunstancias. Entonces, coméntenos un poquito qué es lo que piensa usted, cómo ve el panorama del mundo. Lamentablemente, bueno, nosotros como cristianos entendemos que el mundo sin Dios se va a ir deteriorando en todas las áreas. Correcto. Y no es que seamos negativistas, Ajá. sino que eso lo estamos percibiendo y viendo todos los días. Y es una situación que no va a cambiar mientras el Señor pueda llegar a la vida, a los corazones de las personas, Ajá. cuando genera ese cambio, ¿verdad? Pero podemos hablar también de lo natural, ¿cierto? Vemos la familia a través de los años, Sí. a través de las décadas anteriores, qué sé yo, cómo se ha ido un poco diluyendo Correcto. el rol del varón dentro de la familia, el padre o como esposo, Ujú. ¿verdad? Y lamentamos que actualmente hay una ausencia muy marcada de la paternidad y obviamente también esto está relacionado con ser esposo, ¿verdad? Ajá. Y vemos generaciones que se desarrollan y crecen sin la presencia del padre en realidad. Wow. A veces, en muchos casos, ausente el padre porque se fue, porque la esposa quedó sola con la crianza de los hijos, tuvo que salir adelante, un padre ausente, que hubo una separación, etcétera, etcétera. Pero también ocurre que a veces los padres, como varones, están presentes físicamente, pero están ausentes también
en aquellos roles que son fundamentales para el crecimiento de la familia, para el crecimiento y el desarrollo de los hijos, por ejemplo. Claro. El desarrollo equilibrado del matrimonio requiere algo fundamental de parte del hombre. Ajá. Y no tiene que ver con machismo, sino que tiene que ver con características naturales Ajá. que Dios le dio a la mujer y le dio al hombre, que son diferentes. Claro. Emocionalmente, físicamente, de carácter, de funcionalidad. Y no, como te digo, no se trata de un tema de machismo o feminismo, sino que se trata de roles que se van dando en forma natural, que son necesarios. Sí. Sí. Con relación a esto que usted me decía de la ausencia del padre, del hombre dentro de la familia, esto yo creo que viene de generaciones, como usted decía, de generaciones y muchas veces si es que no se rompe ese patrón, el hombre, como ha vivido y la experiencia que tenía con su papá, es lo que repite muchas veces, repite ese patrón. Y así mismo el papá con su papá y con su papá. Y una de las características era, por lo que yo he podido ver y analizar, era que el hombre solamente en la familia era el que traía el sustento. Claro. El hombre se iba a trabajar en la mañana temprano, exacto. Volvía en la noche, volvía cansado, entonces la familia se volcaba a atender al papá muchas veces, no sé, la oncecita como le decimos acá en Chile, a que se alimente todo y que descanse y que tratemos de no hacer ruido para que el papá descanse porque mañana tiene que volver a trabajar. Y muchas veces en eso consistía la relación del papá con la familia, del hombre con su esposa, con sus hijos. Claro, lamentablemente el rol fue muy cejado al punto que tú dices que el hombre funcionaba prácticamente solamente como proveedor de los recursos para sustentar una familia, pero muy alejado del desarrollo emocional de los hijos, alejado de conocer realmente a su familia, por lo mismo, por lo que se genera alrededor de él, como tú muy bien mencionas, ¿verdad? Sí. O sea, es como que el hombre, el trono, ¿cierto? Entre paréntesis, entonces no hay que molestarlo y él se dedica solamente a trabajar y a traer el dinero para la casa. Claro. Y esa sociedad que es bastante con tilde machista, ¿verdad? Lamentablemente no fue un buen modelo porque generó mucho resentimiento. Claro. A través del tiempo, como ya empezaron a abrirse las comunicaciones, todo lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, entonces eso trajo mucho resentimiento a la mujer, ¿verdad? A la esposa y también a los hijos que se criaban bajo ese mismo modelo. Entonces yo creo que también hay un gran problema que ha sido el tema, ¿cuál es la responsabilidad del hombre con su esposa y su familia? Correcto. Y eso ha sido como muy nebuloso, entonces el hombre ha actuado y ha sido más práctico no tomar esa responsabilidad completa que él tiene sobre su casa y sobre su familia. Claro. Llegar a punto claro de que, como te digo, la realidad, de hecho hay un escritor que es Pablo Neus, que escribe que nosotros somos una patria o una nación de guachos. Y él escribe, hace un análisis social de la ausencia de paternidad, porque viene desde cuando nosotros fuimos descubiertos por los españoles. Sí. Entonces los españoles llegaron aquí que eran puros hombres y lamentablemente dentro del proceso de conquista y todo hubo muchos abusos. Entonces la figura era que el español venía, tomaba mujeres, tenía hijos y después se iba. Entonces eso marcó nuestra sociedad un poco de la falencia de la paternidad, la falencia del esposo, del hombre que se hace responsable por su familia. Wow. Y si nosotros miramos hoy día la sociedad, si tú te das cuenta, de pronto nosotros vemos en la televisión hechos muy tristes, extremos, donde hay chicas que han sido abusadas, femicidios, chicas con distintos ataques, y tú ves siempre las mamás son las que llevan la causa para pedir justicia. Correcto. Es muy extraño ver a un papá. El otro día, en el caso de una chica que ocurrió, que una enfermera que apuñalearon a la salida de una clínica, me llamó mucho la atención porque ahora había un papá. Aparece el papá y pidiendo justicia y moviendo todo y defendiendo a su hija, pero eso es poco común. Si tú te das cuenta, en general, entonces uno siempre se pregunta, oye, ¿dónde está el papá de esta chica? ¿Qué pasó con el papá? Hasta en los mismos colegios, la reunión de apoderados,
mayoritariamente son las mamás claro, que van. Pero es muy notorio en estos casos de extremos donde ves mucho abuso contra la mujer, niñas jóvenes, pero siempre tú te preguntas, pero ¿y esta niña no tenía papá? Claro. ¿Cómo no hubo un papá que la defendió, que la protegió frente a un maltrato que se fue dando y que todos sabían que estaba siendo maltratada, pero nunca hubo una intervención de un padre para defender a su hija? Wow. Y eso tú vas viendo la falencia que existe. Claro, la falencia en la sociedad, sí. del rol del padre de familia en la sociedad. Exactamente. Y yo creo que, obviamente, como nosotros como hijos de Dios, nosotros como seguidores de Jesús, podemos ver la paternidad del Señor. Sí. Yo conozco muchos testimonios de hermanos que dicen, yo no tuve un buen papá. Claro. Y yo cuando llegué al Señor, yo tuve que aprender a ser papá. Exacto. Y ahora yo me estoy esforzando y podemos ver mucho también esfuerzo humano, pero también obviamente es la gracia del Señor en sus vidas de cómo padres han ido transformando su relación con la familia, su responsabilidad, los roles, como usted dice, empiezan a ser... empiezan a volver al estado original, el rol del ser humano. Entonces podríamos hablar, ya que vimos como el panorama general de por qué estaba causando eso, podríamos como entrar ya a ver el rol del papá en la familia. Solamente quería, de lo que estábamos hablando antes del diagnóstico social, solamente quería apuntar a un punto que también es importante para las mamás. Cómo las mamás crían a sus hijos varones. Claro. Porque también hay ahí una influencia a veces que no es la correcta, ¿cierto? Que se cría al varón con un bajo nivel de responsabilidad frente a las relaciones con el sexo opuesto, etcétera, etcétera. Sí. Entonces de ahí también ya parte un problema, ¿me entiendes? Se cría un hijo machista, ¿cierto? Que no es empático y no toma la responsabilidad de lo que estamos hablando como varón. Sí. Eso solamente quería apuntar y que nos fuéramos al... Buenísimo eso, para agregar el tema de la responsabilidad. Hacerse cargo, comprometerse, muchas veces lo que le falta al varón en esta sociedad. Yo creo que poco compromiso. Exactamente, yo creo que ese es el punto más clave como para dejar establecido. Ajá. Es la necesidad urgente que el hombre asuma su responsabilidad frente a su familia, frente al matrimonio. El compromiso y la responsabilidad es clave, porque esa falta de compromiso y responsabilidad es la que ha generado un problema grave en la sociedad y podemos también hablar un poco de la falta de identidad de los jóvenes hoy día, de los chicos y de las niñas hoy día. Sí. Porque esa identidad fundamentalmente viene de la persona del padre. Lo podríamos después hablar ahora en los principios de vida del reino para los hombres. Buenísimo. Y ahí nos damos cuenta que la identidad viene a través del padre fundamentalmente. Empecemos entonces eso, la identidad, los roles, los principios que tienen que estar en una familia del reino de Dios, desde el papá para todos los demás. A ver, ¿cuál serían los generales? Tú tocaste un poco algo muy importante que es fundamental, que es que nosotros recibamos dentro del conocimiento de la fe, a nosotros nos sea revelado, nos sea mostrado la paternidad. O sea, que nosotros realmente tengamos un encuentro con la paternidad de Dios. Que nos sintamos hijos. Entender qué es lo que significa ser hijo, ¿verdad? Cómo el Padre nos aprueba, cómo el Padre nos reafirma. Ajá. Cómo nos da identidad, cómo nos da seguridad en quiénes somos, cómo nos da destino, cómo nos da propósito. Cuando tú empiezas a recibir todo eso de parte de Dios, tú vas entendiendo entonces qué es lo que es ser un padre, qué es lo que es ser un hombre de familia. Claro. Y ahí vas viendo cosas que son base, como que tú eres el proveedor, pero ahora el papá, el varón es el proveedor de la familia, pero no solamente el mayor responsable frente a los recursos, porque también en la sociedad que vivimos hoy día ambos trabajan. Correcto. Ahora uno entiende que en el matrimonio tiene que haber como un acuerdo, ¿cierto? Como un acuerdo, que eso es clave para la vida matrimonial. Ahí vamos a ir a otro, pero que es bueno tocarlo porque eso parte de no es una imposición, o sea, aquí estamos hablando cuando
Dios viene a restaurar la posición de nosotros como varones dentro de la familia. No tiene que ver con que nosotros vamos a imponer eso coercitivamente, a la fuerza, Claro. sino que tiene que ver a través del amor. Ajá. Y a través de la restauración que el Señor va haciendo. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que tener conciencia que somos proveedores. Sí. Somos los que tenemos que sustentar a nuestra familia. Sí. Y no solamente sustentarla desde el punto de vista económico. Ajá. Por ejemplo, si los dos trabajan, pudiera fallar el trabajo de ella, pudiera fallar la economía, pero uno es el que tiene que asumir siempre la responsabilidad mayor. Wow. Creo que la esposa es la que nos puede ayudar, ¿cierto?, en este tiempo, porque, como vuelvo a reiterar, ahora el ser proveedores no solamente tiene que ver con lo económico. Sí. También nosotros proveemos la protección, por ejemplo. Tenemos que nosotros generar la protección dentro de nuestra casa. O sea, la esposa se tiene que sentir segura con nosotros, que nosotros somos los que la vamos a defender frente a cualquier situación externa. Sí. Y cuando los hijos también van creciendo, nosotros como varones somos también los que les damos seguridad y protección a ellos. Correcto. Desde que son bebés, desde que ya empiezan a crecer, orar con ellos en las noches, hablarles de Dios, para que ellos puedan dormir tranquilos, todas esas cosas prácticas, ¿cierto? Sí. Pero que le van dando seguridad al niño, reafirmando su identidad, sus virtudes, sus puntos fuertes, etcétera, etcétera, ayudándolo en las cosas que le complican y que no puede superar. Claro. Me llamó una vez mucho la atención de lo que me decía un amigo, que él aprendió esto, de que él dice, yo aprendí de mi papá, obviamente mi papá, yo lo amo, él me ama, pero él se manifestó conmigo como él aprendió. Claro. Volvemos al punto pasado. Exactamente. Entonces él decía, mi papá nunca me dio un beso, un abrazo, porque los papás estaban para otra cosa. Los papás, no, pues los combos, el ser firme, Claro. el no llorar, el afecto, como las expresiones de amor, de afecto cercano, yo las recibía de mi mamá. Pero yo aprendí de que una de las cosas que más afirma, dentro de muchas otras, pero que más afirma la identidad del hijo, es que el papá sea amoroso con el hijo. Claro. Que recibir besos, abrazos. Y dice, y yo he estado tratando de manifestar eso, de que mi hijo entienda de que dar abrazos, dar besos a su papá no es un símbolo de debilidad. Claro. No es algo de feminismo o femenino. O de debilidad, claro. De debilidad, sino Sí. que al contrario, eso yo me he dado cuenta, me dijo él, que eso afirma a mi hijo de ver a su papá presente, pero no solamente, como usted dice, de ser el proveedor económico, sino que ser el proveedor también en cierto aspecto de amor, de cuidado, Exacto. de cariño. Amor y cuidado, exactamente. Entonces me pareció muy, muy lindo eso, sumándolo a lo que usted dice. Entonces lo primero era aprender a ser papá entendiendo que el Señor y que Dios es nuestro Padre, la paternidad en Dios. Eso. La responsabilidad, entender de que somos proveedores, pero no solamente proveedores económicos, sino que en todo aspecto. Sí, es proveer seguridad, proveer, como tú dices muy bien, el amor. Ajá. También proveer identidad. Sí. Identidad, porque mira, el tema de la identidad es tan importante como el hombre, como el varón marca la identidad. La esposa, la mujer tiene un rol maravilloso que es la crianza de los hijos en el día a día, ¿cierto? La parte de ternura que le va impartiendo a los hijos. Y en el caso del hombre, a lo que tú apuntabas del papá, son dos cosas, es amor y firmeza. Por un lado, el amor que tú dices, ser de piel, ¿cierto? Que el hijo o la hija sientan ese abrazo, ese cariño, pero también darle firmeza, ser firme en momentos que tiene que ser firme. Sí. Ahora, en respecto a la identidad, nosotros como padres marcamos identidad en los hijos varones, ¿ya? En lo mismo que nosotros vamos recibiendo de parte del Señor, lo vamos transmitiendo la responsabilidad de todo lo que hemos estado hablando. Y le vamos dando identidad también de que tiene que haber una cierta firmeza de carácter en ellos. Que fortalecer y que no sean débiles de carácter, porque eso va a traer consecuencias cuando ellos quieran formar una familia, qué sé yo. Y por otro lado también le damos identidad como varones también a las hijas.
Correcto. ¿Sabes por qué? Porque está comprobado psicológicamente que la hija mujer, la niña mujer, necesita reafirmarse a través del papá. El papá es el que va reafirmándola como mujer a ella, en el valor que tiene como mujer. Por eso que lamentablemente volvemos a la sociedad actual, muchas niñas que entran en etapa de adolescencia, de jóvenes, y tienen problemas de promiscuidad sexual, ¿verdad? Que ya empiezan a buscar, pero ¿qué es lo que buscan ellas? Ellas no están buscando el sexo muchas veces, sino que están buscando recibir cariño, porque hay una falencia, porque le faltó que la reafirmaran en su identidad, en el valor que tienen como mujer. Claro. Y el principal que reafirma a la mujer en su valor como mujer propiamente tal es el papá. Yo sé que estamos hablando del rol del padre, casado con hijos, pero no me gustaría tocar este punto. O sea, no me gustaría no tocar este punto, que es importante. Yo creo que tal vez alguien que nos está escuchando en Spotify o viendo en YouTube dice, sí, está bien, están hablando de esto, pero yo soy madre soltera. Yo soy madre soltera, no tengo una relación con un hombre, y yo he criado a mis 2 hijos sola. O incluso puede ser que no es un caso tan común, pero también puede ser yo soy padre y mamá, papá y mamá, claro, yo soy padre y soltero también. ¿Qué le podemos decir? Pero yo creo que principalmente a esas mujeres solteras que están criando a hijos. Que es el caso que se da más, ¿cierto? Correcto, sí. Exacto. Bueno, primero animarlas, que han sido valientes de poder sacar adelante a sus hijos, sea como sea, distintas circunstancias, que son valientes. Yo creo que Dios mira el corazón de esas mujeres. Sí. Y decirles, bueno, que puedan también, cuando ellas tienen la experiencia con Dios de saber qué es lo que es la paternidad de Dios, también por supuesto que eso va a ayudar mucho a que ellas puedan suplir esas necesidades emocionales de su hijo y de su hija. Sí. Reafirmar el valor que especialmente que la hija mujer tiene, en este caso que estábamos hablando, reafirmarla, que ellas se den a respetar, que ellas tienen un valor especial, que trabajar en su autoestima, ¿cierto? Reafirmar esa área. Y yo creo que Dios en su amor nos da la herramienta en esas condiciones de que ellas puedan trabajar. Sí. Ahora siempre hay una figura de un abuelo, hay una figura de un tío que dio un paso que fue más allá, ¿verdad? Claro. Y que también está disponible para poder ayudar en este proceso con los hijos que quedaron pequeños, con las niñas que quedaron pequeñas. Correcto. Y también ellas deben tener esa capacidad de ver un patrón dentro de su círculo más cercano que ayude en este proceso de crianza del niño o de la niña, ¿me entiendes? Sí, buenísimo. Sí. Buenísimo, ese era el punto que también era importante. Claro. ¿Qué otro rol del hombre tendría que haber dentro del reino de Dios? Mira, bueno, es como la empresa. A ver, tú sabes que todas las empresas tienen una persona que es el representante legal, ¿cierto? Frente a todo lo que el sistema legal que existe, frente en este caso a los impuestos, al servicio de impuesto interno, claro. En todo hay un representante legal. Al banco, a todo. Exactamente. Y bajo el diseño del reino de Dios, el hombre, el varón, es el representante de su familia ante la sociedad. O sea, él es el que tiene que defender los derechos de su familia, el que tiene que tratar los temas de algún tema de conflicto exterior. Él es el que tiene que dar la cara, el que tiene que estar siempre presente en esas cosas que tienen que ver con su familia, ¿verdad? Claro. Y esa es una posición muy importante, porque ocurre que muchas veces el varón, por no hacerse problema, siempre manda a la esposa, dice, no, velo tú, no, yo no quiero tener... No quiero atado, no quiero estar discutiendo, así que anda tú. Hubo un drama en el colegio, no, velo tú nomás, yo no quiero meterme. Hubo un drama en la reunión de la junta de vecinos, no, anda tú mejor, etcétera. O hay que hacer estos trámites, hay que hacer tal cosa. No, bueno, el diseño de Dios tiene que ver con que tú tienes que asumir esa responsabilidad. Tú eres el responsable de tu familia frente a la sociedad. Porque si lo miramos bajo la perspectiva bíblica, la primera familia que Dios
que Dios crea, ¿cierto?, de Adán y Eva, cuando viene la caída, ¿a quién le pide cuenta? Correcto. Él llama a Adán, Adán. no nos llama a Eva ni los llama a los dos, llama a Adán. ¿Dónde estás? Correcto. Entonces, primero tenemos una responsabilidad ante Dios. Sí. Nosotros, de nuestra familia, vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestra familia. Y también frente a la sociedad nosotros somos los responsables. Wow, eso es algo fuerte. Yo siempre digo, y siempre decimos en estos podcasts, que esto es muy contracorriente. Sí, y contradictorio actualmente. Claro, y contradictorio actualmente. Tenemos que... ¿Y por qué es contradictorio? Porque se ha perdido. Por eso es contradictorio, porque el enemigo ha atentado contra la familia y no solamente contra los principios que el gobierno, las comunicaciones, la televisión, etcétera, han manifestado en este tiempo, sino que el enemigo ha afectado a las familias con esto de la paternidad, de menoscabar al hombre, claro. de que el hombre esté interesado en otras cosas que no sea la responsabilidad que tiene en su familia. Claro, ¿y sabes por qué? Porque se confunde mucho con el tema del machismo. Ajá. Pero el machismo es algo totalmente diferente. Aquí no se trata de que el hombre subyuga a su familia, no se trata que es el dictador de la familia. Al contrario. Al contrario, se trata que es el que, o sea, no está con la mano sobre la esposa y los hijos, dando órdenes, sino que él está con la mano sosteniendo a su familia. Wow, eso es algo hermoso. Claro, sostiene a la familia. Sí. Y es el que le da seguridad, confianza a la familia, y es el que tiene que responder por su familia. Sí. Y entonces eso no tiene que ser subyugación, al contrario. Wow. Y obviamente en forma natural fuimos creados, el hombre y la mujer la mujer fue creada para estar bajo esa cobertura, estar bajo esa protección. Sí. Que vuelvo a reiterar que no tiene que ver con algo de opresión. Y el hombre fue creado también por Dios para ser cabeza de su familia y ser el responsable. Sí, correcto. Hablando de esto, yo sé que después usted va a contar algún testimonio, pero yo igual quiero comentar algún testimonio que me pareció interesante. Yo vivo en un condominio y habían algunas situaciones que teníamos que arreglar como vecinos. Teníamos una de que no se hacían mejor en el condominio por causa de las personas que debían los gastos comunes. Eso yo creo que pasa en todo condominio. Entonces llegamos y fueron los vecinos, más de la mitad mujeres, la otra mitad varones, y yo empecé a escuchar y me daba cuenta de que nadie opinaba. Todos reclamaban, pero nadie daba soluciones. Es la típica que pasa, ¿no? Sí. No, que pasa esto, pero nadie decía, ya, a ver, pero tenemos toda esta problemática, veamos cómo podemos solucionarla. Y yo levanté mi mano, empecé a comentar y bueno, hartos vecinos como que encontraron razón en lo que había. Otro vecino habló, pero los únicos dos hombres que hablamos fuimos el vecino y yo. Después todas las demás eran mujeres dando y manifestando sus puntos de vista y dando soluciones. Y me dio mucha risa porque había un vecino de edad ya. Llegó, reclamó, dijo un punto, dijo otro punto, levantó la mano, interrumpió, listo, y dijo, ya no estoy ni ahí, y se fue. Cero compromiso, cero escuchar, nada, era, no, ya hablé, reclamé, no me comprometo, nada, no di soluciones, y me voy. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es lo que muchas veces pasa en la sociedad, como usted decía. El hombre no se hace responsable de su familia en la sociedad. Y es como, no me quiero hacer atado, no, hazlo tú. O reclamo, pero no doy soluciones, así que ya me voy. Claro. Y qué lindo es saber que en el reino de Dios tiene que volver a hacer esto. Me gustó mucho eso de que el hombre no está con la mano sobre la familia, sino que está con la mano bajo la familia, sosteniendo. Exactamente. ¿Qué otro rol podríamos ver importantísimo? Hay un rol importantísimo dentro del reino, que el varón es el que va a marcar destino en la familia. Correcto. O sea, ¿para dónde va esta familia? ¿Quién es el que tiene que dar? Obviamente que en el matrimonio todo está en comunión, en acuerdo, en orar juntos,
en tener respuestas de Dios, claro, pero el que toma la decisión responsablemente, alguien va a tener que, es como, alguien tiene que poner la firma, ¿cierto? Alguien tiene que decir, yo soy el responsable de esto. Sí. Y obviamente, volvemos al tema de la responsabilidad, es del varón la responsabilidad sobre su familia, y él va a determinar destino también. Claro. Hacia dónde Dios quiere llevar a esta familia, y es el varón el que tiene que determinar ese destino familiar, darle como esa visión a esta familia. Wow. Sí, y eso es obviamente que Dios te lo va dando en ese rol cuando tú lo estás ejerciendo. Entonces, recapitulando, tenemos que entender la paternidad de Dios. Cuando llegamos al Señor, comprender qué es ser padre, Eso, como Dios es lo padre. primero, Sí, exactamente. lo primero. Lo segundo, entender de que nosotros somos o el varón es el que proporciona no solamente sustento económico, Sí. no es proveedor solamente económico, sino que en muchos aspectos. Eso. Identidad, amor, cariño, protección. Eso. Lo otro importante es que el varón, el padre de familia, el hombre, es el responsable frente a la sociedad Y de su a Dios, familia, claro. y frente a Dios de su familia. Eso. Y lo último que dijimos es que Le da destino destino a su familia. Exactamente, le da Wow. destino también a su familia, porque uno tiene que tener ahora en el reino de Dios una visión multigeneracional, ¿cierto? Correcto. Entonces tú no estás trabajando solamente para esta generación, para tus hijos, sino para tus nietos y tus bisnietos, etcétera. Sí. Entonces tú estás marcando un destino para tu familia. Buenísimo. Claro. ¿Y qué otro rol podríamos hablar de eso? O con esos 4 usted cree que podríamos...? Claro, lo que pasa es que en el rol de proveedor tú tienes 4 Bastante. más, 3, 4 más. Entonces, Sí. y ahora animar a los varones que nos ven en este podcast, porque Dios en su amor, Él nos ha dado esa capacidad. Claro. O sea, la capacidad la tenemos, el Sí. potencial está. Sí. Y en eso yo quiero animarlos, que el potencial está en nosotros. En forma natural Dios nos ha hecho proveedores Claro. y nos da esa capacidad de dar seguridad, de dar confianza a la familia en momentos difíciles, Sí. permanecer en pie en los momentos difíciles, Wow. ser esa columna, ¿cierto?, que está ahí, que se mantiene. Sí. Obviamente que hay momentos difíciles, de flaqueza, debilidad, que se dan en el matrimonio, nuestros casi 30 años de matrimonio, y ahí está la esposa, ¿cierto?, la mujer de Dios que entiende esto, y está ese complemento, esa ayuda, ¿cierto?, que te puede levantar en los momentos que tú estás abajo. Buenísimo. Por eso que la palabra dice que son mejor 2 que 1, porque si uno cayera el otro le levantará. Sí. Entonces ahí está el rol de la mujer, y cuando la mujer entiende que si el esposo está en la posición correcta, que es, y con esto quiero, como tú me decías, los 4 puntos principales, y quiero llegar al más importante de todo al final, Sí. que porque la palabra, la figura del matrimonio dice que lo compara con Cristo en la iglesia. Ajá. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Sí. Así como el varón debe ser la cabeza de la mujer Sí. en el matrimonio. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la posición del hombre dentro de la familia, tiene que ver con que somos cabeza, pero somos cabeza porque estamos bajo la cabeza que es Cristo. Estamos Claro. conectados a la cabeza que es Cristo. Correcto. Entonces, cuando nosotros estamos trayendo el gobierno, estamos alineados a Cristo, nosotros traemos el gobierno de Cristo a nuestro hogar. Somos cabeza porque estamos conectados a la cabeza que es Cristo, y de esa forma traemos el gobierno de Él a nuestro hogar, a nuestra familia. Buenísimo. Esa es la otra gran responsabilidad del hombre, traer el gobierno de Dios a su familia. Wow, eso es, Sí, yo creo que eso es lo fundamental, lo más importante. sí. Y pastor, ¿alguna experiencia de cuando usted empezó a tener este privilegio de ser familia, de tener hijos? ¿Qué rol usted se dio cuenta de que hoy esto tal vez, o tal vez alguna experiencia, pero esto tengo que modificarlo porque tal vez está mal en mi vida y tengo que aprender más? Bueno, mira, uno fue aprendiendo mucho con la experiencia. Ajá. No tuvo mucho acceso a entrenamiento, a todo esto que hoy día se ha ido revelando, ¿cierto? En el tiempo que estamos, se ha ido revelando el reino cada vez más. Nosotros como iglesia Sí. hemos ido entendiendo más, ¿cierto?, la importancia que tiene este tema. Y bueno, uno fue aprendiendo como en la práctica. Claro. Entonces, bueno, yo primero asumí cuando nos casamos,
en Puerto Montt. ¿Sí? Mi esposa era de Santiago, Aide, yo también. Llegamos a Puerto Montt a hacer un emprendimiento y nos casamos. Y yo entendí que ella me tenía a mí nomás. O sea, que ya de ese momento yo era el responsable de ella. O sea, yo tenía que, de alguna manera, asumir, ¿cierto?, que ella era mi responsabilidad. Wow. Como mujer, como esposa. Sí. Como que Dios me la... Ya, ahí está. Entonces ahora tú eres el responsable de ella. Ajá. Y ya aprendiendo a preocuparme, a ser responsable por ella. Y vinieron los hijos al poco tiempo, ya un poco más de un año que llevamos casados, quedamos embarazados de Abigail. Y entonces ya empezaron a venir los hijos y vinieron todos como bien seguidito. Y claro, y empecé a entender que bueno, que ellos nos tenían a nosotros, que nosotros éramos los que teníamos que cuidarlos, protegerlos, etcétera, etcétera. Todo lo que significa el cuidado. Y bueno, las experiencias empezaron muy simpáticas cuando empezaron ellos a crecer, ir al colegio. Y recuerdo, por ejemplo, Abigail ya tenía como 12 años. Sí. ¿Ya? Entonces ella me empieza a decir, me dice, papá, sabes que en el colegio hay un niño que me molesta. Y anda detrás mío, me persigue, vaya y para acá. Entonces resulta que el colegio quedaba casi al frente de la casa de nosotros, por allá. Claro. Felizmente. Entonces de pronto un día yo salgo afuera a buscarlo y veo que ella sale del colegio corriendo y veo un chico detrás de ella corriendo. Claro. Usted dijo. Y ella, la figura era que ella venía corriendo hacia la casa y el chico detrás de ella. Entonces yo salgo a la vereda y ella viene por allá. Entonces yo me pongo a correr hacia ella. Wow. Y cuando el chico me ve corriendo hacia ella, él sale arrancando y yo termino persiguiéndolo a él. Entonces yo terminé persiguiéndolo a él y él se escondió y entró al colegio, claro, asustado. Claro. Y después no tuve que decirle nunca nada más porque entendió la figura. Correcto. Entonces pues nunca más la persiguió. Pero, queriendo, se sintió perseguido por el papá. Claro. Pero yo creo que eso es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual también. Obviamente no vamos a decir que el niño era algo negativo, pero eso de que nosotros al encontrarse con los hijos, con la familia, ir en búsqueda de eso, de ir a abrazarlo, ir a protegerlo. La protección, sí. La protección, lo demás que tal vez está molestando ese ambiente se va. Entonces ella se sintió obviamente protegida por su papá. Wow. Otra vez ya era más grande, no sé, tenía como 14, 15, por ahí por primero medio, no sé. La Abby debe estar, ¿por qué está contando esta historia mi papá? Y de repente, bueno, tenía todo tipo de compañeros. Hay algunos compañeros que eran medios del lenguado, ¿tú entiendes? Claro, que era sí. un poco descontrolado, ¿cierto? En el tema del vocabulario. Entonces había uno que le empezó a tratar mal, para decirle, a tratarla, ¿cierto? Con grosería y todo el tema. Sí. Entonces un día llega y me dice, mira, ¿sabes qué tal persona, chuta? Me trató mal, me dijo esta grosería. ¿Pero cómo y por qué no? Porque de repente se enojó nomás y ya, yo no le dije nada a ella y yo me fui inmediatamente al colegio para ver si el chico todavía estaba. Y justo lo encontré a la salida. Y él era hijo de un almirante de la Armada que está de allá de la zona de Puerto Montt. Yo me recuerdo de eso, ya de un uniformado de alto rango. Que obviamente el papá seguramente no lo había criado así, sino que el tema que uno asume que son adolescentes. Correcto. Y ahí yo me lo encuentro y tengo una conversación muy fuerte con él. Le digo, mira, tú has tratado a mi hija así. Es la última vez que yo te acepto que tú me la trates así. Si no te las vas a ver conmigo. Y él se puso de todos colores, empezó a tartamudear, etcétera, etcétera. Claro, y después nunca más ocurrió eso. Entonces fueron momentos que yo creo que para mi hija fueron importantes. Porque ella se sintió protegida. Ahora con los hijos tenía otro tema de cosas también. El típico matón del colegio, el típico matón del curso que les pega a todos. Y es tan importante eso porque ahora se ve hasta raro. Claro. Uno diría, no, pero tienes que defenderte tú, tienes que hacerte mujercita o hacerte hombrecito tú solo, soluciónalo tú. Claro. Y hay algo que también yo he aprendido, de que en realidad no, el hijo necesita en todo momento la protección del padre y de la madre también. Perfecto, claro, exacto. Porque
no es que va a aprender a protegerse solo, sino que va a aprender a protegerse porque tuvo protección. Claro, pero de tiene los que papás. sentir la protección en forma efectiva. Correcto. Me recuerdo también que cuando ella comenzó en primero básico, había una profesora maltratadora, porque era una profesora muy antigua en una escuela que Sí. comenzó Abigail allá en Claro. Puerto Montt, y era, tenía no sé cuántos años, entonces ya como que la directora y todo el colegio ya la conocían y que Correcto. hacía eso a las niñas, que la sacaba adelante, la ridiculizaba y cosas. Correcto. También fue la primera entrevez que tuve. Entonces cuando yo voy al colegio a hablar con la directora me dice, chuta, es que mire, es que ella es así, y nosotros hemos tenido que acostumbrarnos. Entonces yo le digo, yo no puedo aceptar que maltraten a mi hija, porque yo no puedo asumir que eso, Es tengo que normal. asumirlo como una costumbre. Claro. Y me fui a hablar con ella lo mismo, un cara a cara, y etcétera, etcétera. Y fue difícil porque parecía que a ella pocas veces la habían confrontado, pero tuvo que cambiar su actitud. Wow. Y así fueron cosas, y también lo otro que ocurría, que de pronto empezábamos a revisar los programas de las lecturas que les daban a ellos, de Ajá. los libros que iban leyendo. Wow. Y yo me preocupaba de los libros que ellos leían, de pronto me encontraba con unas cosas que eran Sí. absurdas. Y por ejemplo, me encontré con cosas que eran libros que tenían harto contenido de magia negra o cosas así. Sí. O Y que se contenido lo dan sexual. como y contenido sexual. Por ejemplo, a mí me hicieron leer Como agua para chocolate. Es un libro muy famoso, no sé si ahora lo están haciendo leer, pero a mí me lo hacían leer, no sé, fue en media en realidad, pero aún así, yo era menor de edad, y era un libro completamente sexual. Claro, porque había uno escrito por Skármeta, No me pero acuerdo. parece que es parecido al que tú dices. Sí. Entonces, yo una vez tomo un libro, también en el caso de la Abby, porque ella, Sí. ella como era la mayor, entonces después yo Era empezaba las primeras y- experiencias. Entonces después yo ya replicaba con los otros el tema. Entonces Correcto. yo me encuentro con un libro en octavo, en séptimo básico, una cosa así. Ajá. Y empiezo a leer el libro y empiezo a darme cuenta que empieza a relatar una temática, cierto, sexual, pero de una mujer, pero llevada a un nivel de bajeza, con el lenguaje y todo utilizado, Muy suez. que totalmente, que a la figura de la mujer la vulgarizaba totalmente, no Wow. sé si me explico, Sí, sí, sí. sexualmente. Sí. Como, ¿me entiendes? Entonces era un vejamen de la forma que el libro trataba, Claro. y resulta que la profesora de lenguaje era una mujer. Entonces yo voy, un día le pido una hora, voy con mi esposa y le digo, mira, yo quiero que tú me expliques, por favor, esta temática de este libro, ¿en qué ayuda literalmente a mi hija? ¿En qué la enriquece? Quiero que tú me lo expliques. Claro. Porque yo entiendo que tú hay un tema literario, los géneros que tienen que estudiar, y que tienen que estudiar todos los géneros literarios porque ellos van están creciendo en el tema ya. Sí, lo sí, sí. entiendo. Pero yo quiero que tú me expliques esto, esta forma de tratar a la mujer, de exponer a la mujer. Tú eres mujer. Wow. ¿Y qué pasó Entonces, ahí? ahí estuvo, chuta, ella dijo, no, es que usted es muy conservador. Entonces yo le digo, es que me extraña que tú como mujer me digas eso, porque se supone que tú deberías entender que la dignidad de la mujer hay que restaurarla por muchas cosas que Sí. la sociedad, etcétera, etcétera. Y tú con esto, tú la estás poniendo en una figura totalmente baja. Entonces lo único que quisiera saber que tú me expliques en qué enriquece esto y ayuda a mi hija a percibir el mundo. Wow. No hubieron respuesta. Entonces no hubieron respuesta y yo hice llegar al colegio también un reclamo de que entonces tuvieron que después cambiar otro libro, poner otro Sí. libro, porque no tuvieron respuesta para eso. Correcto. Entonces, claro, también yo me di cuenta que yo no podía criar a mi hijo bajo una burbuja, ¿verdad? Sí. Ellos tenían que enfrentarse al mundo, pero que yo también era responsable de qué cosa ellos Wow. le estaban enseñando. Porque usted el rol de protección tenía que manifestarlo. Yo tenía que saber qué cosas le estaban enseñando a ellos fuera de la casa. Correcto. Y tenía que también estar consciente y defender los principios y los valores con los que yo lo estaba criando a ellos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Pudimos compartir esto con usted. Muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, fue súper enriquecedora esta conversación. Yo creo que uno de los consejos que le podemos dar ahora mirando allá, involúcrese. Si usted es papá, Sí. involúcrese en su familia, en Sí. la crianza de sus hijos.
defienda a su familia. Los animamos porque sembrar tiempo, sembrar dedicación, amor en la familia, en nuestra esposa, en nuestro hijo, es el tiempo más bien invertido, más precioso, y que va a dar los mejores frutos, no solamente en esta generación, sino que después van a ver también los frutos en sus nietos, y si podemos alcanzar a ver a la cuarta generación, que Dios nos da la oportunidad, mejor todavía. Buenísimo. Pero esto va a marcar destino en tu familia, va a marcar destino de reino, va a marcar el destino que Dios tiene trazado para nosotros. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, esto fue el episodio del día de hoy. Gracias, Pastor Carlos, gracias por estar acá. Nosotros siempre decimos que nuestro podcast se llama En lo Práctico. Hoy día fue muy práctica esta conversación. Muchos ejemplos. Yo creo que los hombres van a estar muy enriquecidos y también las mujeres, ¿por qué no? Supuesto. Y siempre decimos, no todo lo práctico es espiritual, pero todo lo espiritual tiene que ser práctico. Sí, ese es nuestro eslogan. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Así que eso, gracias por estar aquí, gracias por vernos y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo grande.